del cual tratar dentro de la biología humana es el tema de la genética y la herencia. Aquí tengo una foto con mi papá y algunas personas nos dicen que somos muy parecidos. Entonces, este parecido, esta herencia, por ejemplo, me dicen que yo he heredado su estatura, que yo he heredado algunos de sus rasgos físicos, los ojos, la nariz, la boca. Entonces, esta herencia, estas características que se pueden transmitir de una generación a otra generación, a eso se lo conoce como herencia. Y es las características que son transmitidas de padres e hijos de generación en generación, y esto nos ayuda a estudiar la genética, porque la información que permite que esta herencia sea transmitida se encuentra en los genes. ¿Cuáles son los tipos de herencia? La herencia puede ser dominante o puede ser recesiva. Autosómica quiere decir que está presente en todos los rasgos físicos que no componen no sexuales, son los rasgos físicos no sexuales, que no componen quienes somos nosotros como hombre o mujer, o rasgos femeninos o masculinos. Entonces, la herencia dominante, maneras de reconocerla es cuando el rasgo o el gen que ha sido mutado o el rasgo que es heredado está presente en todas las generaciones, presente en todas las generaciones. Entonces se lo puede ver desde abuelitos, después los hijos, después los nietos, y basta con que el rasgo esté presente. Entonces, si es que está presente en los cromosomas, pues se expresa. Basta con que esté presente en los cromosomas, se expresa. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que este símbolo de color rojo representa que hay un gen mutado. Aquí esta persona tiene el gen mutado porque uno de los cromosomas tiene el gen mutado. Entonces, aquellos hijos, la descendencia que hereda el gen mutado, también está heredando la característica. Esta persona que está pintada de azul, digamos que tiene una enfermedad, cualquier enfermedad. Esta persona, solamente por tener uno de los genes mutados, ya tiene la característica y va a pasar a la siguiente generación, por lo cual estas personas también, no importa que hayan que hayan heredado un cromosoma sano, ya que tienen un gen mutado, aquí se va a manifestar en forma de la enfermedad. Entonces digamos que este gen mutado se representa con la letra M y va a ser una letra M mayúscula porque es dominante. Y después este otro cromosoma va a tener la letra M minúscula porque es recesivo. Ya, entonces, al ser dominante, este que no tiene la mutación también va a llevar la letra M minúscula. Al ser dominante y tener la letra M mayúscula, eso está representando que hay un gen dominante y basta con tener uno de los genes dominantes, de los alelos dominantes, ya tenemos la expresión. Entonces, lo que podemos ver en el exterior es el fenotipo y lo que tenemos en el interior, que son los genes, que es esta M minúscula, esta M mayúscula, ese es el genotipo. Entonces, en los rasgos dominantes, el genotipo se manifiesta como el fenotipo. O sea, el fenotipo tiene la enfermedad porque el genotipo mantiene la enfermedad. En la herencia autosómica recesiva, lo que pasa es que se necesita dos de estos rasgos recesivos heredados al mismo tiempo en la ausencia de alelo o de un alelo o gen dominante. Ahí se expresa el alelo recesivo. Entonces, aquí digamos que esta es una enfermedad en la que tienen los dedos muy pequeños. Entonces voy a poner la letra D minúscula. ¿Y por qué le pongo minúscula? Porque es recesiva. Y de ahí voy a poner la letra D mayúscula, que es de dedos normales, ¿ya? Entonces,
Aquí tenemos una persona que ha heredado un cromosoma digamos, de su papá, digamos, que heredó un cromosoma de su papá y todos heredamos un cromosoma de nuestro papá y uno de nuestra mamá. Entonces, del papá heredó una D mayúscula y heredó dos dominantes. Es decir, va a tener los dedos normales, según nuestro ejemplo. Después tenemos esta persona que heredó una D minúscula y heredó una D mayúscula. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El papá le heredó un cromosoma recesivo con la mutación y la mamá le heredó un cromosoma dominante que no tiene la mutación. Como está presente el alelo dominante, el alelo recesivo tiene la mutación, pero no presenta la enfermedad. Entonces, se dice que estas personas son portadores. Igual en este caso, aquí se ha heredado un cromosoma afectado de parte de la mamá, pero un cromosoma sano dominante de parte del papá. Por lo tanto, se dice que esta persona es un portador, pero no va a expresar la enfermedad. En el caso de esta última persona, ha heredado un cromosoma recesivo del papá, un cromosoma recesivo pero con la mutación del papá, y un cromosoma recesivo con la mutación de la mamá. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha heredado los dos cromosomas recesivos, pero no un dominante que pueda corregir por la mutación, y en la ausencia del alelo dominante se manifiesta los rasgos del gen recesivo. Entonces, esta persona presenta la enfermedad y se ha manifestado ya que no hay un alelo dominante. Entonces, otra manera de distinguir este tipo de herencia es que algunas veces va a saltar generaciones, porque hay una muy baja frecuencia, una muy baja probabilidad de que el heredero, o sea, el hijo, herede los dos rasgos recesivos y que se manifieste la mutación. Y también puede ser de que estos dos rasgos recesivos nunca aparezcan. Entonces hay una baja probabilidad de que aparezcan. Entonces, si lo vemos en porcentajes, es un 25% de que el fenotipo de la enfermedad se manifieste, mientras que en el rasgo dominante hay un 50% de probabilidad de que el fenotipo se manifieste y no diferencia entre hombres o mujeres. Entonces, tanto hombres como mujeres pueden tener este tipo de rasgo. Igual en la herencia recesiva no va a diferenciar entre hombres o mujeres, pero va a ser solamente el 25% de los herederos.